Hoy viernes 17 de agosto, muchas preguntas por responder en a las 8:45. Yo no creo que seamos las personas aptas para ofrecer respuesta para esas preguntas, pero me parece que nuestro intento hacemos, ensayamos. Si tuviéramos las respuestas, Juan Luis, seríamos testigos protegidos, creo yo. Seguramente. O seríamos extraditados. Y si fueran buenas las respuestas, ya estaríamos exiliados. Sí, en alguna cárcel de la A ver, DEA. señores, arranquemos con la primera pregunta y vamos a hacer una serie de ellas. ¿Qué les ha parecido a ustedes el hecho de que se haya descubierto un cargamento de sustancia que sirve como precursor para fabricar la cocaína? Yo entiendo que es pasta de cocaína lo que había en esos toneles. O pasta de cocaína que llega a Guatemala vía el puerto Quetzal y va dirigida justamente a uno de esos patios o a uno de esas áreas que se encuentran concedidas, privatizadas o dadas en usufructo oneroso, como ustedes le quieran llamar al asunto. ¿Qué piensan de Juan eso? Luis, hablemos de esa cantidad, 17.600 kilos. Es una cantidad que no se había confiscado antes, para que tengan una idea. Pero es que los gringos consumen mucho. 40 kilos fue lo que agarraron en un avión de Copa o de no sé qué línea aérea hace unas semanas. O sea, esto es un contenedor completo. Es una cantidad abismal. ¿Qué pasa? O sea, Para una gran fiesta. ¿Qué pasó en Puerto Quetzal que se filtró esa información? Pero ¿Quién? fíjate, Eso no le sirve pero ni al Orange County de el vector California. completo. Tú no mandas un contenedor así con riesgo de que te lo confisquen. El vector Yo completo, creo que que sí. nos falta el vector completo. Hay constancia en los servicios de seguridad de este país que cada vez que hay corte de carretera, bochinche y manifestaciones, por detrás hay trasiego de droga. Eso está más que chequeado. Justo, puede que sea coincidencia, ¿Con la huelga? puede que sea coincidencia, hay una huelga, pero hay más. Ese contenedor, y creo que lo publicó el periódico, ya había pasado unos filtros. No acababa de llegar ahí, ya había pasado unos filtros. O sea, hay gente que dejó pasar ese contenedor. Punto número 1. ¿Dónde está esa gente? Silence. Punto número 2. El ejército interviene y toma Puerto Quetzal, algo inusual. Si eso no hubiera ocurrido, si el ejército no hubiera tomado Puerto Quetzal, ¿se habría descubierto el alijo de droga o no? Pues ya había pasado ciertos controles. Pero sí se han descubierto en otras ocasiones. Yo estoy haciendo hipótesis. Ajá. Hipótesis. Dependiendo Punto de quién número esté a 3. cargo de la operación militar. Amigo, punto número 3. Desde que se descubre el alijo, que ya había pasado cierto filtro, se acabó la protesta en Puerto Quetzal. ¿Impunidad por inmunidad? No, es que la protesta en Puerto Quetzal se había frenado Sí. gracias a una discusión que se sostiene entre las ¿No será autoridades que la gracia de de la gobierno? discusión que se sostuvo fue gracias a...? Esa puede ser una especulación, pero, No, exactamente, eso es pero especulación. otra especulación es, bueno, esto iba dirigido también a uno de esos patios, a una de esas áreas que se encuentra, no les gusta el término privatizado, pero desincorporado o concedido Para dejarlo o enfriar, en usufructo. mientras se saca. ¿o no? Señores, pero bueno, entonces también los operadores privados no es que sean muchísimo más confiables No, operador que los- que si los ahí había un operador operadores oficial con públicos. nombre que se publicó en el periódico que lo dejó pasar. Hay un fulano que dejó pasar Pero eso. el Miren, interventor es ha que dicho lo que que iba hay- dirigido hacia uno de esos patios que están concedidos. Pero miren, yo creo que aquí se ve el problema de fondo del puerto. Sí, Y es que el puerto, la falta de control que hay ahí o el control de los grupos que lo tienen, ha convertido a ese puerto en uno muy interesante para todo tipo de comercio ilícito. Así es. Y no para el comercio legal, que es para el que deberíamos tratar de ser competitivos. Ahora, lo que deberíamos de estar pendientes es un contenedor con ese valor. No se queda solo así. O sea, ahí hay mucha gente que perdió mucho dinero. Solo para mencionarlo, a mí me mencionaron el año pasado que por dejar salir un contenedor con precursores que valen una nada comparado con esto, se ofrecía mucho dinero, $80,000 creo. Imagínense cuánto ofrecieron con este contenedor. Y una cosa, el año pasado cuando intentaron sacar un contenedor con precursores, al siguiente día murió un trabajador de la portuaria de forma violenta en Escuintla. No hubo una vinculación del caso, pero habría que estar pendiente si esta caída de este contenedor no genera hechos violentos dentro de la portuaria, porque no se queda solo así, Déjame o sea, dos no cosas. lo deja Una, solo así. ¿en qué cabeza de investigador racional cabe detener un contenedor, abrirlo en un área común cuando tiene un destinatario? ¿Alguien me puede dar una explicación racional que este bruto entienda? Sí, hay una. ¿Con la inspección? Hay- No no. entiendo, no Sí. entiendo. ¿Por qué? Eso ya había pasado inspección. Es que ¿Por qué cuidado. no inspeccionan en un área pública Ese cuando iba directo a un contenedor área que privada? se sabe lo que lleva, mi pregunta es, ¿por qué no se sigue hasta su destino? Así es. ¿Sabes por qué? Porque no interesa.
no interesa, puede que sea el pago, puede que sea un precio pactado de algo. Mira, no existe ningún vector de racionalidad que a mí me diga que un contenedor, la más grande carga, no se le pone un dispositivo electrónico que es un chip y con satélite te dice dónde lo procesan, quién. Conclusión, agarraron el contenedor y no van a agarrar a nadie. Eso es pactado, discúlpame. Eso es pactado, no tiene otra racionalidad. Ahora, Pedro, O accidente. O estúpido. O Y segundo, accidente, tú te has que puede ido, ser accidente. yo lo he hecho, vete una noche a la playa. Esto lo he hecho yo. Vete una noche con un cuate. Vete una noche a la playa. Y el tipo del lugar te dice, mira, hoy van a descargar aquí, porque en el puerto no se puede descargar. Pasado mañana se descarga en el puerto y no se descarga aquí. Eso en la playa yo lo he visto. Mi pregunta es, si eso se sabe, ¿por qué esas mafias no se... ¿Sabes por qué? Porque no interesa y ese es el núcleo. Hay una mafia en el puerto horrible, Pero enorme y consentida. Pero ¿a quién no le interesa acabar con esa mafia? ¿Que a quién no le interesa? A los nadie, mafiosos. pero a Pero nadie, está A los mafiosos, claro. Estamos Es una hablando red, desde el es una red gobierno. Desde el presidente, ministro de No, no lo Gobernación, sé, Policía pero que Nacional se sabe, Civil. se sabe. Y si no se sabe, pregúntemelo a mí. Pero, que se sabe, a se ver, sabe. ¿Cuántos Es que- contenedores no han pasado? Claro. ¿O pasan Todos cada sabemos, cuánto? Luis, Bueno, que entonces, puertos venga. y aduanas son gusaneras. Venga, que se Y sabe, ya se están, sabe. están a la vista de todo el mundo. Pero si te vas a la playa y te Muy digo, bien, yo estoy- Pero ¿por qué está bien, está cayó bien. este? Yo estoy de ¿Quién- acuerdo, quién- pero díganme a quién ustedes le por qué afectaron su las negocio? autoridades son incapaces de perseguirlo. Mira, por ejemplo, eso que incapaces tú no, decías no hace- quieren, no son Tú incapaces. decías hace un minuto, es que está probado, constatado, que detrás de cada Sí, señor. manifestación... Hombre, no de esas todas, cosas, pero de muchas, Ok, de muchas, de obviamente. bloqueos y cosas por el estilo. Hay trasiego de camiones Si, de narco. si está probado, ¿por qué no van y los capturan? Porque está muy claro, porque hay gente metida ahí. Pero- es como cuando dicen... Pero hablar de gente, estamos hablando de las autoridades más altas. Señores, Bueno, no de la hablemos de mayoría gente, más hablemos alta, de dinero. o Sí, ahí esconden la el gente hombro, o no les irrelevante. interesa, o yo qué Sí, sé. porque nadie quiere poner el pecho para que te maten. Mira, o sea, lo ponle- que dice Paola es cierto. O sea, esto va a generar muertos. Pues eso no va a quedar así. Yo no A mí me creo. sorprende El cuando dirigente dicen, por sindical ejemplo, que mataron el año pasado nunca se esclareció. en su muerte. Huehuetenango han descubierto una casa de un narco. Bueno, tú te montas en un helicóptero, vuela a Huehuetenango y dice, esas 4 casas o son de millonarios o son de narco. Pero, a ver, ¿hay alguna duda que eso se identifica así de sencillo? Claro, como Chamalé. O sea, ¿qué Bueno, pasaba con el entonces, señor Juan ¿por qué de Chamalé pronto se y su rasgan las ultra? vestiduras cuando... Es que yo no entiendo, Yo discúlpame. quisiera que habláramos también de la SAT, de lo Lo que yo pienso, de lo otro que a ver, pasó esta lo semana. que yo pienso es que las cosas no son tan sencillas como las plantean de simplemente decir fulanito es un narcotraficante. Me que parece tienes que que, probarlo que es también. bastante más complejo y que el Estado requiere de una capacidad ¿Por qué no para han puesto un chip llegar en ese... a en ese- probarlo. ¿Por sí, qué no pero han puesto entonces, un chip? señores, pero es que no sé, por la ejemplo, a Juan Chamalé nunca se le investigó, a pesar de que era obvio que en algo andaba, hasta que los Estados Unidos Pero lo la requirió. recriminación entonces sobre todo Es debe ir general. para nuestras autoridades, Sí, porque bueno, ellos pero son los eso. responsables, Claro. fueron electos A para ese eso. contenedor le ponen un Las chip autoridades. y lo siguen por satélite. ¿Cuál Además, es el problema? Aparte de eso, Juan Luis, Hicieron campaña diciendo que podían vencer vaya, eso. y Juan Luis, Pero Uy, más ¿cuántas allá- cosas no nos ofrecieron que nos han quedado mal. pero más allá, Juan Luis, de las autoridades, esa gente tiene negocios tan grandes que eventualmente se mezclan con negocios lícitos, se ¿A tienen qué que llegaron? cruzar. ¿A qué llegaron? Sí, eso también es Ajá, cierto. vaya, Y esos negocios vaya. lícitos no querrán aparecer en esos listados tan desafortunados de la OFAC. Así es. Señores, ¿a qué llegaron las señoritas que concursan para el puesto de Miss Teen Universe Yo, antes de al hablar Congreso de la señoritas, República? Solo quisiera que tocáramos que mientras estaban poniendo los perros cerca de estos toneles, en la SAT central había un gran problema, una gran ola que se había levantado por esos despidos que se realizaron esta semana en el Departamento de Casos contra Contrabando. O sea, al final una cantidad alta de personas que entiendo yo va a superar el centenar de gente destituida y que le ha creado un nuevo conflicto a Miguel Gutiérrez con su personal y también ante el gobierno central. Alguien que ya tiene un conflicto bastante grande con el ministro de Finanzas Pero y aquí que se ha hubo dos ventilado abogados. de una manera muy poco, Pero- muy Mira, poco la clave madura, la dieron pienso yo. aquí 2 abogados que tuvimos el martes en relación con el duty free del aeropuerto. Y estos señores dijeron, ustedes saben que el mismo grupo de asesor que autorizó el duty free, que ahora la Corte de Constitucionalidad dice que es ilegal, es el mismo que asesora al actual superintendente. La pregunta es, y mira, yo no quiero decir que esto en este caso sea así, pero hay una cosa constatada. Los organismos del Estado están enmafiados. Hay enconados grupos de mafia, grupo de poder, grupo de interés.
llamarle como ustedes quieran, o de todo junto. Entonces, cuando alguien llega, no sé si este es el caso o no, pues pasó en Rena, pues, cuando alguien llega y encuentra asesores, que son los mismos que en aquel momento dijeron lo contrario, mira, ¿y qué le están diciendo ahora? Que no lo haga, y es posible que termine en tribunal el superintendente por no obedecer una orden de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses ocultos hay ahí cuando aquí nos dijeron que dieron millones de dólares en metálico a la aeronáutica civil? ¿Qué intereses no hay ahí? Hasta que no haya una ley de funcionariado civil donde se seleccione a los buenos y haya un despido y una condena para los malos, esto del cuello y del amiguismo... Y donde cada gobierno deje de estar cambiando a todo de meter el la equipo, cuchara. así es. Eso es. Bueno, pero tanto en la SAT como en aduanas o en la portuaria, realmente uno puede decir que si echan a un montón de gente hay pues buenas sospechas de que estén metidos en alguna mafia. ¿Por qué se ha Podría ser. ventilado de una manera tan poco madura esas diferencias entre el ministro de Finanzas y el superintendente de Administración? Además, el ministro de Finanzas es, entiendo yo, la cabeza del directorio de la SAT. ¿Se dan cuenta ustedes? Pero hay un divorcio muro completo entre el ministro Pavel y el superintendente Miguel. ¿No escucharon esas declaraciones cuando le llama Miguel Gutiérrez Peter Pan al ministro? Porque el ministro ha subido la meta de recaudación que él dice que es irreal y que no se la ha justificado. Aquel pleito igualmente inmaduro entre Helen Mack como comisionada de reforma y el ministro de Gobernación Carlos Menocalvo. Pero mira, yo te voy a decir una cosa y lo volvemos a decir. Si yo estuviera a cargo de eso y yo fuera presidente, llámalo y digo, el próximo que abra la bocota se va a la calle. Ay, ¿por qué eso sí los hechos y los de SAT no puede despedirlos si no le están funcionando? No entiendo. Es que tú cuestionabas que los despidan sin un proceso. No. Pero yo la no gente estoy que ya no diciendo eso. querés en la institución, ¿por qué la yo tenés estoy que diciendo tener? eso. Yo estoy diciendo que si yo soy presidente y tengo un ministro y un superintendente ¿Qué te hace este escándalo que están desagradable? haciendo un escándalo desagradable que yo no sé cuál es la historia y el fondo de eso, que me parece infantil, me parece más propio de Peter Pan que Peter Pan. Yo, presidente, decía, mire, o se callan o se van a la calle. Dejen de estupidez y seamos maduros. Pero el fondo sí es serio, el fondo no es esto, el fondo es que el ministro de Finanzas ha puesto una meta de recaudación, ha dicho que está plasmada en el presupuesto y Miguel Gutiérrez dice que esa meta es irreal. Bueno, pero es que lo que hay que hacer el presidente, preguntar al presidente, es decir, oye, ¿usted comunica a sus asesores o no? Porque yo un ministro que me dice una meta de recaudación le digo, ¿has consultado con la SAT? No, bueno, pues vete y consulta. ¿Se recuerdan cómo se le recriminaba al gobierno de la UNE que incrementara cada año el gasto? Vamos a 66 millardos, eso es a lo que nos quieren llevar. Han subido el techo entrante para que parezca menos déficit. Bueno, nos olvidamos de Peter Pan, voy a ser el capitán Garfio. A Dino Fernández le toca presentar ahora los ganadores y perdedores de la semana.